Hola amigos, soy Josep Latorre, de día soy maestro, de noche me pongo el antifaz y me convierto en escritor y aventurero, porque hace falta ser aventurero para meterse en esto de ser escritor hoy en día. Y bueno, ¿alguna vez has tenido la sensación de llegar tarde? ¿De que la realidad constantemente te está atropellando, te está pasando por encima, te resta oportunidades? Cuando por fin pillas el hilo de la situación en la que estás, te das cuenta de que el autobús está arrancando y las puertas se cierran y no has llegado. Pues esa es mi sensación vital con todo lo que voy a contar yo ahora a continuación sobre mi carrera como escritor y mi afán por trabajar con esto, vivir de ello y todo eso. Y tengo la sensación de que si hubiera nacido 20, 30 años antes y me hubiera de forma natural enfocado como me he enfocado ahora, habría llegado sobradísimo a todas las etapas que estamos viviendo, pero sin embargo estoy constantemente llegando casi al límite. ¿Recordáis esos videojuegos de carreras que tenías una cuenta atrás, tienes que llegar al siguiente check y te daban 2 minutos más o 60 segundos más? Pues algo así. Yo siempre he querido ser escritor y mm, desde siempre. Mis primeros recuerdos, yo estaba con la máquina de escribir de mi padre aporreando teclas y tratando de... Pues me acuerdo que, por ejemplo, cogía la situación del pozo y el péndulo, esto lo hice una vez, la situación del pozo y el péndulo en la que hay una persona, pues ya sabéis, atada en una mesa, en esas circunstancias, y un péndulo arriba, pero yo ahí había puesto a un cazador de vampiros y el vampiro es el que le había puesto la trampa y quería, digamos que em, en esa primera etapa yo buscaba situaciones que ya conocía y trataba de alterarlas. Luego más adelante me convertí en maestro con los años y todo eso y supe que estaba jugando con las técnicas de Gianni Rodari, lo cual es brutalmente tremendo, importante. Un día os hablaré sobre ello. Es muy importante, muy chulo para aprender a crear situaciones tú y todo esto, ¿no? Pero bueno, yo de forma natural hacía esto, me imaginaba, era como jugar con mis juguetes, pero en vez de jugar, inventaba la historia y todo ocurría a mi imaginación y lo iba dejando por escrito. Luego más adelante, pues como también era jugador de rol, creaba mis personajes, hacía fichas de rol sobre esos personajes y creaba una serie de posibilidades de que lo que yo quería que hicieran en la historia pudieran hacerlo o no. Entonces yo iba plasmando lo que ocurría porque al mismo tiempo lo jugaba, una cosa un poco extraña, muy interesante, que también más adelante me ayudó había desarrollado habilidades ahí para crear personajes consistentes y tal. Y bueno, así transcurrió mi infancia, como con muchas más cosas, pero yo jugaba, tenía una colección enorme de G.I. Joes, G.I. Joe, ¿os acordáis de esto? Muchísimos, muchos, porque cada vez que sacaba una buena nota me compraban uno y entonces me motivaba más, ¿no? Tenía muchos, pero yo tenía un amigo que los metía en una bolsa y los aporreaba a patadas y yo cada, me montaba todo un escenario tremendo, cada uno de los muñecos tenía su personalidad, esa personalidad se iba heredando de una jornada a otra. em, digamos que creaba una narrativa súper compleja para todos los muñecos y los distribuía todos en el espacio y todo esto. Y yo jugué hasta bien tarde porque ya no era una jugar con muñecos, era una forma de crear una narrativa tremenda, ¿no? Algo que me apasionaba mucho. Y luego la máquina de escribir fue la que hizo de soporte para dejar esto de los muñecos. Pasé a la máquina de escribir y más tarde a un ordenador, que mi afán de montar un ordenador era por tener un Word en el que tuviera una pantalla donde pudiera escribir algo y luego borrar. Y así transcurrieron los años 80, mi primera infancia, transcurrieron los 90, yo soy del 81. Llegué a los 2000 y ahí ya hice mi acceso a la universidad y escribí la primera página de mi primera novela, de la vida y la muerte. La tengo publicada en otro canal, en el del último cuento. Y se la mostré, esa primera página, pues a un amigo
que era profesor de filosofía y una persona, para mí, una persona súper culta, de la que yo me fiaba mucho y consultaba muchas cosas con él y hacíamos larguísimas charlas. Yo salía por la noche con mis amigos, pero a las 12 o así ya estaba volviéndome y porque él trabajaba de vigilante en el edificio donde vivía yo con mis padres, pero yo volvía temprano para estar hablando con él. Y yo a las 12 volvía a casa, pero en vez de subirme para casa me quedaba con él hablando hasta las 2, las 3, las 4 de la mañana. Y charlábamos sobre muchas cosas, sobre filosofía, sobre... parecía aburrido, pero no, era apasionante, ¿eh? Poesía, era una pasada. Que claro, parece muy aburrido, pero no lo era, ¿no? Y bueno, pasábamos así las jornadas, ¿no? Entonces yo le mandé esto, se lo enseñé y me dijo, ¿tú qué es lo que pretendes aquí? ¿Qué es lo que quieres que yo sienta? Yo le dije terror. Me dice, pues si tú quieres que yo sienta terror, antes de ponerte a escribir, léete 200 libros de terror y luego prueba a escribir tú algo, porque lo que me estás mostrando aquí no es terror, es otra cosa. Y me hizo ver eso. Poco a poco y con cariño me lo hizo ver que tú quieres escribir, no se trata de sentarte, escribir y ala. Yo ya sabía crear una historia, ya sabía que me gustaba crear historias, me había pasado toda la vida creando historias, pero había que aprender a narrarlo, ¿vale? ¿Cómo hacerlo? Y entonces me pasé los siguientes 3 años solamente leyendo, pero solamente leyendo obsesivo compulsivamente. Es decir, leía entre 80, 100 libros cada año. Así que un libro me duraba entre 1 y 5 días, dependiendo del libro que fuera. Pero mi obsesión era fusilarlo. Desde que lo cogía era pam, 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 todo el tiempo que yo tuviera libre, leer, 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 leer y reflexionar sobre lo que había leído. Y por fin, cuando ya conseguí, eh, digamos, sentirme formado, sentirme armado de razones, como si dijéramos, me puse con este libro, esa primera página, la modifiqué toda, se la volví a mostrar y le gustó, me dijo, ahora sí. Y ya escribí la novela y la terminé. Y desde entonces escribí 5 novelas en esa primera etapa. Pero cuando yo quería publicarla, sentía que había llegado tarde, porque de repente yo no había pensado nunca en cómo vender lo que yo iba a hacer. Yo pensaba que tenía una necesidad tremenda de contar muchas cosas. Yo soy un contador de historias y las personas que somos así necesitamos de una forma o de otra sacar lo que llevamos dentro. Hay gente que lo hace en el bar, con unas birras, cerveza, cerveza, cerveza y está toda la tarde contando historias y es feliz así. Yo lo hago de esta manera. Hay quien diseña videojuegos, hay quien hace, pues cada uno de una forma, hay quien trabaja en la radio. Yo, mi forma es esta, de sacar esa bestia que llevo dentro y que necesita comunicarse, es esta. Y yo me encontré con ese problema que yo había pensado mucho en qué quería hacer, cómo quería hacerlo, pero no había pensado qué pasaría después. Entonces me encontré con la cruda realidad y es que, bueno, envié la obra a un montón de editoriales, solo me aceptaron las que pretendían sacarme el dinero, no voy a entrar en detalles de nada de eso. Más adelante, cualquier cosa que queráis, yo lo expandiré en otro vídeo, ¿vale? Pero aquí la cuestión es que pensé en la autopublicación y me fui a la plataforma más grande de aquel entonces, que era Bubok. Y ahí lo que me encontré fue absolutamente desesperante, tremendo, nocivo, tóxico, incluso. Habrá mucha gente que esté compartiendo todavía libros allí que pensaréis lo contrario. Yo hablo de mi experiencia en ese momento, lo que era, ¿vale? Y yo lo que vi es que yo, como escritor, yo quería que alguien me leyera, me descubriera y me encontré con otros 1000 escritores como yo que pretendían lo mismo y con muy poquitos lectores, ¿vale? Era un sitio donde se congregaba todo el mundo y todo el mundo parecía querer descúbreme, descúbreme, léete esto. Y gente muy enfadada diciendo, pues el último libro de Arturo Pérez Reverte me parece una puta mierda. Y cosas así. Que dices, bueno, eso no habla bien de ti como escritor. Es decir, que tú
de una forma peyorativa hables de otro, a ti no te coloca por encima, no vas a conseguir que el que te escuche decir eso, que lea ese artículo supuesto de opinión, diga, ostras, pues ¿cómo serán los suyos? No, es que no funciona así. Es que lo que se traducía a todo eso era una desesperación, una infelicidad, una necesidad. Pero ese era el momento bueno de emprender, de todos los que yo he vivido desde entonces, ¿no? Ese era el momento bueno porque era el nacimiento de Internet, como si dijéramos. Ya llevaba, pues eso, unos 10 años así, pero estaba como consolidando muchas estructuras y muchas formas de trabajo. Ese era un momento bueno. Bubok no era la forma buena, sigo pensando lo mismo, pero había como que innovar, que buscar opciones. Y entonces yo, con 2 cojones, me monté una editorial que fue luego un desastre, pero que estuve mucho tiempo trabajando en ello, estuve 5 años con ello, reuní mucha gente que trabajamos todos bajo un mismo proyecto y todo esto, y al final se fue a la porra todo porque quise tenerlo demasiado abierto, demasiado, digamos, social. Y finalmente, cuando entró un poquito de dinero, hubo gente que tenía acceso a eso, lo rompió todo. Digamos que todo se quedó roto, estropeado, muy feo y arruinado. Pero corría el año 2012 y en ese momento nosotros, nuestro grupo, estaba participando en la primera jornada de audiolibros de España. ¿Que había audiolibros de antes? Sí, los ha habido toda la vida. ¿Vale? Recordemos los cuentos infantiles, ¿eh? Yo me he criado habiendo cuentos infantiles, o sea que los ha habido toda la vida, pero en ese momento empezaba a bullir. Me acuerdo que contactó conmigo una señora que era de una plataforma, bueno, que quería montar una plataforma que acogiera audiolibros para mostrarlos en forma de alquiler, pues como sería hoy en día Storytel o alguna de estas. No me acuerdo ni qué compañía era ni nada de eso, ¿vale? Estábamos en ese momento y todo se fue a la porra. En ese momento estaba como 2 pasitos por delante de la ola y se fue toda la porra por eso que he comentado. Yo estuve 5 años inactivo completamente. En esos 5 años aprendí todo sobre el proceso editorial, desde que un libro entra al sistema hasta que sale y está listo para vender, para ser vendido. Monté un blog en el que escribía reflexiones, pero pronto se llenó de escritores que decían, es que he publicado en una editorial, me han secuestrado el libro, no puedo disponer de sus derechos hasta dentro de no sé cuántos años, ¿qué puedo hacer? Pidiendo consejos. Y me di cuenta de lo triste que es el mundo editorial o, digamos, cualquier escenario económico en el que una de las partes trata el tema como una obra artística y la otra como un bien de consumo. Es algo que es natural que sea así, porque realmente la empresa editorial invierte un dinero en esa obra que cada vez es más paupérrimo y cada vez se hace peor, pero bueno, que se invierte y que quiere recuperar su dinero, su inversión y recibir beneficios, eso está claro. Pero también está claro que esa filosofía de trabajo empresarial casa bastante regular con la del escritor que siente que su obra es otra cosa. Entonces, como os dije, como os digo, toda esta cosa terminó la editorial y yo estuve 5 años de silencio absoluto porque después de terminar con la editorial estaba francamente mal. 5 años sin escribir, sin querer saber nada, de nada, de nada, de nada. Y de repente empezó a entrar otra vez el gusanillo, escribí un libro, escribí otro, en esa etapa escribí 2 o 3 libros más, novelas. Una de ellas tuvo medio éxito, empezó poquito a poco a despuntar en Amazon porque aquí ya autoeditaba yo, que es a donde iba. La relación entre un escritor y un editor yo no la veía clara, habiendo estado en las 2 partes, ¿vale? Aquí es donde voy. No me parece que sea apropiado, que un escritor ceda lo que considera que es una obra de arte a un editor para que lo comercialice y tenga sus derechos durante tantos años y luego el escritor vea muchas veces con decepción como su obra de repente ya no está en los comercios o donde sea porque sale más barato tenerla paralizada
que, que continuar explotándola, pero al mismo tiempo no vas a liberar los derechos y bueno, una serie de cosas que, que salvo que seas un gran, gran escritor, normalmente yo creo que no te sale rentable. Entonces yo tomé una decisión que era no mandar jamás, nunca más, una obra mía a una editorial. Que si eres escritor, te aconsejo, no, te animo a que seas valiente y que tires para adelante tú. Y es lo que hice yo. Conocía el proceso editorial y entonces lo había vivido muy de cerca, entonces dije, vale, pues voy a simular yo todo el proceso porque todas las habilidades que hace falta las tengo y lo que no me lo busco. Porque que un escritor revise su propia obra puede caer en ciertos vicios, ¿vale? Eso es verdad. Es importante, por tanto, entonces revisarla varias veces, de prestarla a algunas amistades para que también lo vean, te subrayen faltas y todo esto, porque es normal cometer falta de ortografía, normal que haya algún párrafo que no se entienda bien, normal que haya alguna errata, normal que pasen cosas que no quieres que pasen porque tu obra quieres que sea lo más perfecta posible. Y después, lo más difícil fue aprender a darle la maqueta, el formato interior a las páginas para que al imprimir saliera todo bien, diseñar las portadas también por lo mismo, con el ancho del lomo, todo esto. Era, pues, me hice mis propias plantillas y tal, y, y eso fue, digamos, lo complejo en ese momento. Cogí el sistema de impresión bajo demanda de Amazon y vendí en digital con este sistema de impresión bajo demanda. Todo perfecto. Relancé todos mis libros anteriores, que como los había lanzado con esta editorial, pues podía tirarlo para adelante. Y, y todo lo que estaba haciendo ahora también. Entonces, en total creo que tenía en ese momento 8 novelas, que las lancé así. Y, y empecé, pues sí, tuve un relativo éxito, vendí unas determinado número de novelas, la cosa iba más o menos bien, pero me lo dejé otros 3 años y volví otra vez, pero siempre con la sensación esa de llegar tarde, porque ahora estaba metido en el mercado de Amazon y era un mercado que veía saturadísimo. Era tan saturado como el de Bubok, pero con una diferencia importante. Bubok era un sitio donde se reunían muchos escritores para tratar de vender su obra, digo yo, que otros escritores, porque básicamente lo que había eran escritores. Y en Amazon sí que ibas a un mercado global y era como que gentilmente esta plataforma permitía que autores noveles pudieran autopublicarse. Y el algoritmo que tenía Amazon te daba ciertas oportunidades de sobrevivir las primeras horas, más o menos ahí en las primeras páginas. Y si tu libro enganchaba lo suficiente, podía de repente quedarse arriba durante una temporada, lo que fuera. Y siempre tienes la oportunidad de hacerte famoso en este sistema, de hacerte más que famoso, porque no es la fama lo que se persigue, pero sí que cuando publiques un libro nuevo, pues que haya un cierto número de personas que lo vayan a comprar porque les gustó el primero, a eso me refiero. Pues te daba esa oportunidad. Es una oportunidad que el resto de plataformas donde se venden libros no te dan. Es verdad que la oportunidad que te da Amazon es ínfima, pero ínfima. Lo más normal es que en unas pocas horas tu libro quede enterrado entre millones de otros libros. Y yo tenía esa sensación de que estaba llegando tarde. Me desanimé un poco también, porque costaba mucho, mucho, mucho conseguir ventas. Pero lo que no podía imaginar yo era lo fantásticamente buena que era esa situación frente a lo que es ahora. Estoy hablando del año 2017, hace 9 años. Hace 9 años publicabas en Amazon y conseguías algunas ventas y tu libro más o menos podía luchar ahí. Y si un libro tuyo vendía 10, a lo mejor provocaba que otro vendiera una o dos más con la que no contabas. Y no es el dinero de las ventas ni nada, pero esperabas como un efecto pólvora, ¿no? Que una cosa fuera encendiendo la otra y al final fueras estando ahí sonando un poquito a la gente. Y en ese momento, pues más o menos había una posibilidad. Y aún así tenía esa sensación de llegar tarde. Hoy en día, bueno, la cosa ha cambiado mucho. Hace poco Amazon puso una regla que no se podía publicar, no sé, una barbaridad, más de 20 novelas al día o algo así, como si... tremendo. Para que pongan ese límite, pues yo pienso que habrá gente con IA escribiendo, no sé, una novela cada 15 minutos. Y son novelas de mierda, porque la IA
yo que soy escritor y como estoy contando aquí, me gusta estar en la vanguardia de todo, la IA me parece un contador de historias pésimo. Pero bueno, esto hace ver la cantidad de basura que hay en Amazon. Las portadas en ese momento me las compraba de bancos de imágenes, era lo único que yo no podía, digamos, controlar de todo ese proceso, pero iba publicando. Y llegó el momento, pues ya sería en el año 2022, 23, ya hablo de recientemente, pegó un salto grande, que me doy cuenta de que esto no es suficiente. Es decir, antiguamente un escritor escribía, alguien se lo corregía, todo eso pasaba un proceso editorial y todo, el libro se ponía a la venta y tú ibas recibiendo pues, el dinero de las ventas y todo eso. Ahora no. Llegó un momento en que me di cuenta de que tenía que escribir el libro, corregir el libro, maquetear el libro, formatearlo todo, hacer la portada, la sinopsis de atrás, buscar los medios de distribución, distribuirlo, hacer las campañas de marketing, todo eso ya me tocaba hacerlo a mí. Pero después pensé, me di cuenta de que daba igual cuánto escribiera, porque cuando volví otra vez escribí otro par más de novelas y caían directamente al fondo, ¿sabes? Y entonces me di cuenta de que no había manera, de que da igual cuántas novelas escribiera, que nunca iba a conseguir poder vivir de ello, ni por asomo, ni siquiera, yo qué sé, vender unas cuantas como para decir hay alguien que me lee. No, no, ni siquiera eso. Era como muy contadas las ventas que se hacían comparado con antes y cada vez se ponía todo mucho más difícil. Entonces, pensé, bueno, ¿y si narro mis propias novelas? Y eso fue un salto muy importante porque de ser un chico tímido que escribe a narrar tus libros, pues tremendo lío, ¿no? En el que me metí. Al principio titubeaba mucho, tenía un micrófono malo, aunque luego comprara medios mejores, los resultados no eran buenos y estuve, pues, coqueteando con esto un tiempo, pero me di cuenta también de que produciendo mis propios audiolibros, no conseguiría que nadie se interesara por ellos porque son títulos y yo soy un autor que nadie conocía. Entonces pensé, bueno, ¿y si me dedico a producir audiolibros clásicos? Entonces empecé a desarrollar las obras de Poe, creé un canal de YouTube, más o menos empezó a funcionar todo. Y ahora han pasado 2 años y pico de ese momento y ahora estoy haciendo un reseteo a cero, punto a cero, porque ya después de tanto tiempo, pues ya mis audiolibros tienen un, un valor de calidad de producción ya bien. Comparado con antes, ahora lo considero profesional y estoy reseteando, volviendo a hacer todas las obras que hice antes. ¿Qué pasa? Ahora creo que mis audiolibros están guay, que me gusta cómo lo produzco, la calidad que tiene, tengo mi plan de trabajo. eh, si se mantuviera todo esto así, pues yo me veo con muchas expectativas muy chulas de producir mucho, de ir ganando algo de notoriedad y con eso volcar cierto interés hacia mis obras, que es hacia donde yo voy desde hace muchos años, ¿eh? Toda una vida dedicada a escribir y toda una vida buscando la forma de conseguir vender mis libros. Fijaos, hasta ahora había aprendido a escribir. Había estado 3 años formándome leyendo cientos de novelas clásicas, libros clásicos. Aprender, aprender a bailar, aprendes ballet, ¿no? Para aprender a escribir, lee los clásicos. 3 años solo leyendo clásicos. No significa que solo leyera durante esos 3 años, no. Es que esos 3 años fue intensivo. 80 100 libros al año. Luego, escribir las primeras novelas. No es fácil escribir. Y la primera novela es una montaña, es un Everest. Luego ya las escribes muy fácil, pero la primera aprendí a corregir yo, a maquetear, a formatear, a crear la portada, a buscar medios de venta, marketing. Ahora, a narrar yo, a editar la narración, a producirlo, incluso
a meterle efectos especiales a todo esto, crear música en varias capas, crear imágenes asociadas a todo esto, aprender YouTube, a tener un canal y que vaya creciendo. Es decir, al final, como escritor, he tenido que abarcar tantas disciplinas que al final pareces el hombre del renacimiento, que tienes que saber hacerlo todo para conseguir que la gente se fije en tus obras. Esto, en los años 80, los 90, habría sido otra cosa completamente distinta. También era más fácil despegar porque todo lo, todo lo malo viene de Internet, pero todo lo bueno viene de Internet. Sin Internet no habría existido la más ínfima posibilidad de conseguir nada. Eso está clarísimo. Y ahora, con todo esto, vienen los señores de la IA y dicen, no, si dentro de unos años habrá millones de audiolibros en español por todas partes hechos con IA y estará todo ya. Entonces da una sensación de decir, pues vaya mierda, que tendré que aprender ahora a hacer. Y bueno, este vídeo es porque yo siempre he tenido esa sensación de ir por detrás, de llegar siempre tarde a todo, vuelvo a tenerla ahora. No sé si te sentirás igual en tu aspecto profesional, en el que sea. Ahora hablan de un futuro con IA en el que la IA suplantará todos los trabajos del mundo, menos los físicos, y que básicamente nos va a convertir a todos en inútiles, que solo un 5% de la población será útil y el resto hablan de darnos un subsidio, una paga, por estar tranquilos viendo Netflix y consumiendo drogas y sin molestar a nadie. Y eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, yo que soy escritor y de terror, ciertamente retorcido, pues me imagino campos de exterminio. ¿M? Porque si solo el 5% cuenta y ellos producen toda la riqueza mundial y hemos sido unos homínidos de inicio, que éramos, yo qué sé, 10.000 ejemplares, ahora que somos 8.000 millones y que va a sobrar el 95%, pues porque se iba a mantener. Bueno, sea como fuere, el 95% no vamos a contar. Eso es lo que dicen determinadas personas de la IA, que estamos obsoletos como especie, ya no como escritores o narradores, no, no, como especie. Y a mí todo esto me lleva a varias reflexiones. La primera es que parece que esto del subsidio, mucha gente le puede gustar. Ahora mismo vivimos en un país, en España, donde existe el subsidio, una renta básica, y mucha gente veo que se conforma con ello, porque trabajo en un sector de contrataciones y eso, y veo mucha gente que se conforma con eso y ya está. No pasa nada, creo que la renta básica es fundamental para sostener una sociedad pacífica. Creo que es fundamental, repito, y esto no va de ser de izquierdas o de derechas, porque no soy de uno ni de otro, pero creo que es importante, pero también importante motivar para que la gente quiera hacer cosas, ¿no? Pero se plantea esto como algo idílico. Y ya no tenemos que trabajar ni hacer nada. Incluso hay cierta gente que habla de una especie de subsidio millonario, que todos los meses nos dé 5.000 euros a cada uno para que nos lo gastemos en lo que queramos. Yo no estoy en contra de esto, ni a favor tampoco. En principio me da un poco igual. ¿Sabes? Yo como escritor siempre busco el argumento narrativo. Pero en este caso, que sí que me toca un poquito más la fibra, a mí lo que sí que siento yo es que me dolería mucho vivir sin un propósito. Entonces, cuando te borran tu capacidad artística, laboral, profesional, te han dejado sin propósito en la vida. Y eso es triste, sea con subsidio o sin él. Porque yo, aunque me gusten los videojuegos y me guste Netflix, pues no me veo dedicándome a eso siempre. Absolutamente no. Y la otra reflexión a la que me lleva es, vale, mira, yo siempre me he sentido que iba por detrás, que llegaba tarde. Y ese autobús que sale está cerrando la puerta, encima está lloviendo y no llegas a cogerlo. Siempre he tenido esa sensación de que llegaba tarde, como os he contado. Pero cuando he llegado tarde, he aprendido una habilidad nueva y me he vuelto a poner en la lucha, en la refriega.
Y puede que haya sentido que haya llegado tarde otra vez, pero he aprendido otra habilidad y después otra y después otra. No sé si tendréis gato en casa o perro, pero veréis que el gato o el perro son más juguetones, están más vivaces, tienen más energía, son más graciosos, te hacen carantoñas y todo eso cuando tienen hambre. Y después de comer, lo ves perezosos, holgazaneando, que se tumban. Shakespeare decía una frase, y lo decía mucho, y se decía mucho en su época, que es ayuno y estudio. Y él lo que quería decir con esto es, si tú te sacias y vives saciado, nunca tendrás ganas de emprender ni de hacer nada. Pero si tú quieres aprender, quieres estudiar, decía él, ayuno y estudio. O sea, pásate 3 días ayunando. Y ayunar no es no comer nada, es comer lo mínimo para no perder la salud, pero dedicar tu ingenio al estudio. ¿Por qué? Porque con el ser humano pasa una cosa muy similar a la que pasa con los animales. ¿Por qué? Porque somos básicamente lo mismo. Y cuando tenemos hambre, nos volvemos ingeniosos. Y cuando nos volvemos ingeniosos, inventamos cosas. Cuando estamos saciados, no inventamos nada y nos dedicamos a perrear. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo voy a comparar el hambre con la necesidad de un escritor de publicar, de ser leído, de que sus historias sean conocidas, escuchadas. Es el hambre. Entonces, pienso que mientras haya hambre, tiene que haber ingenio. Sé que hay muchos escritores que se han rendido por el camino y hay otros, como yo, que se han reinventado una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ahora que viene la IA, digo ahora que viene la IA como si fuera el lobo y no comprendiera lo que es. Trabajo mucho con IA. Pero me refiero a que se viene una revolución grande. En este momento yo no creo que la IA sea ni inteligente ni medio qué, ¿vale? Pero porque cuando le pides cosas sobre temas que conoces, te das cuenta de que hace siempre como una especie de aproximación a la realidad, pero una aproximación barata, ¿vale? Ineficiente. Cuando tú conoces la realidad y lees el análisis que hace, el resumen, el relato que fabrica y todo eso, te das cuenta de que está muy lejos ese texto, ese trabajo, de ser óptimo. En este momento yo creo que un profesional te puede hacer un trabajo de 10, una IA te puede hacer un trabajo de 6. Profesional te hace un trabajo de 10 con un esfuerzo de 10, la IA te hace un trabajo de 6 con un esfuerzo de 1. Eso es, para mí, el único potencial que tiene la IA. Pero, ¿puede mejorar esto? Pues no sé si puede mejorar ni hasta cuánto. No voy a decir que no, porque luego todo es sorprendente, pero que tengo, por cierto, preparado un vídeo muy chulo sobre esto. Pero puede ser que sí, que mejore mucho más y que al final sea indistinguible. No lo sé. Pero lo que sí que sé es que ahora siempre llega un momento en que decides que has llegado tarde para siempre o puedes seguir luchando. Y ahora la forma de luchar es decir, vale, ha llegado esta amenaza o ha llegado esta herramienta. Puedes considerar usarlo como herramienta para determinadas cosas y conseguir con ello pues apoyarte, impulsarte y ver hasta dónde puedes llegar. Todo esto es un poco mi recorrido. Como en tiempos que cambian tan rápido es muy difícil dedicarte a algo que se está revolucionando constantemente y que muchas veces no las ves venir porque no sabes hacia dónde va a ir la tendencia próximamente. Yo no sé si esto de los audiolibros va a ocurrir de verdad o no. Yo sospecho que sí, pero no sé si a la gente le va a gustar o no. He cogido un párrafo, he generado el audiolibro con una IA y me ha parecido completamente fuera de tono, fuera de sentido. No es el Loquendo, está claro. El Loquendo molestaba mucho al oído, pero esto no estás escuchando algo que no te acabas de creer. Yo creo que el que se conforme con algo mediocre consumirá esto, pero que siempre estará el consumo de la gente que busca algo excelente. Y la excelencia lo provocan los seres humanos. Hablo de audiolibros, en este caso, de novelas, pero hablo de cualquier otro sector profesional. Y yo creo que todo el mundo, todos los que sentís que estáis llegando tarde,
no os tenéis que asustar. Lo que ocurre es simplemente que hay que readaptarse porque la realidad va a ser ligeramente distinta o muy distinta, pero el final del camino sigue siendo el mismo, amigo. Espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, haz que se note porque estoy dándole una vuelta al canal. Sabes que aquí publicaba antes audiolibros, ahora los quiero probar a publicarlos en el otro canal, el de El último cuento, cuyo enlace está aquí abajo, y aquí en este hacer reflexiones de este tipo. Un abrazo, nos vemos.